revisando los números de las empresas al segundo trimestre del año, llamó la atención en días pasados que pues la Comisión Federal de Electricidad reporta por primera vez en 6 años utilidades. Esto pues a partir pues de algunos cambios que se están dando en el mercado, y precisamente para platicar, para ayudarnos a entender qué está pasando en esta empresa productiva del Estado, está con nosotros Diego Díaz, investigador del IMCO. Diego, muy buenas tardes. Hola, Rogelio, muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, a ti por tu tiempo, Diego. Pues coméntanos, pues regresan los números negros a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Tenemos que estar contentos porque ya es un cambio de tendencia o nada más fue algo, digamos, que suele ocurrir cuando pues los balances, todo se alinea y regresan las ganancias? Claro, mira, como comentabas al inicio, este es un incremento de las ganancias bastante sorpresivo, en el sentido de que la empresa venía con 5 años consecutivos reportando pérdidas para un periodo de enero-junio, y sin embargo lo que vemos este año para este primer semestre son ganancias de 88 mil millones de pesos. No es un monto menor, sobre todo si consideramos este antecedente de 5 años consecutivos de pérdidas. Ahora bien, ¿qué explica este incremento? En buena medida tiene que ver no solo con el incremento de un 8% de sus ingresos totales, sino particularmente con la caída de sus costos de operación. Esto derivado de una caída del precio del gas natural en comparación con el precio que observábamos hace un año, y que es el principal insumo para que la CFE genere electricidad. Y en ese sentido, un incremento de ventas junto con esta caída de sus costos de operación se refleja en unas ganancias que te comentaba son significativas, y que habría que ver cómo se comportan los rendimientos financieros de la empresa a lo largo de los siguientes 6 meses para ver si realmente es un cambio de tendencia o si solamente fue un incremento de una sola vez, y si es posible que regresemos o no a la tendencia de pérdidas de la empresa. Sí, es interesante lo que nos comentas, Diego, porque recordarás que precisamente el año pasado se había dado un tema ahí con los gasoductos en Texas que se congelaron por una muy mala temporada de invierno, y esto elevó los precios del gas natural y tuvo que asumir pues costos adicionales la CFE. Así es, eso fue un No se presentó incremento. ahora en esta ocasión, ¿verdad? En esta ocasión no, en esta ocasión al contrario, están bajando los precios, que también, además de este factor coyuntural que mencionas que incrementó los precios, pues también tiene que ver mucho con la guerra o el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios del gas natural, también del petróleo, Sí, de y los que ya en este commodities, sí. momento parecen estabilizarse, parecen regresar a los niveles normales, y en el caso de la CFE la beneficia porque, como te comentaba, el gas natural es el principal insumo que utiliza la empresa para generar electricidad, que es su principal negocio, precisamente la venta de energía eléctrica. Diego, también la CFE, al igual que Pemex, pues en esta administración ha recibido transferencias importantes del gobierno federal. ¿Ahí qué ha pasado con la CFE? Mira, este año se registran 46 mil millones de pesos de transferencia de parte del gobierno federal a la comisión por concepto del subsidio que recibimos nosotros como consumidores en nuestros recibos de energía eléctrica. Sí. En este sentido, alcanza un máximo, por lo menos no visto en los últimos 6 años. Estamos hablando de 46 mil millones de pesos, que hacen que la empresa haya recibido en los últimos 6 años un total de 425 mil millones de pesos por este concepto. Que hay que señalarlo, es un concepto un tanto distinto a las aportaciones que está recibiendo el gobierno federal. Ujú. En este caso, pues al final de cuentas, el gobierno no quiere que nosotros paguemos demasiado en nuestros recibos de luz, y Ujú. por lo tanto le ordena, digamos, a la CFE a que nos cobre menos, y le compensa a la empresa a través de este subsidio, a través de esta transferencia. En el caso de Pemex no es el caso, no es la situación, precisamente porque pues no está justificado a través de un subsidio, sino que lo que busca el gobierno federal es mejorar la situación de la empresa Sus al finanzas, pagar, sí. por ejemplo, su deuda. Ujú. Exactamente. Y a propósito de deudas, ¿cómo está la de la CFE, Diego? Mira, la deuda total de la CFE asciende a 402 mil millones de pesos. Esta deuda registró una caída de aproximadamente el 10% en comparación con la que observábamos hace un año. Sin embargo, algo que nos llama la atención es el crecimiento de las obligaciones de corto plazo. Es decir, la deuda que se tiene que pagar en menos de un año, Ujú. esta creció aproximadamente un 138%,
entre el saldo que observábamos al 30 de junio de 2021 y el 30 de junio de este año. Es un crecimiento bastante importante. Estamos hablando de que en términos absolutos esta deuda pasó de alrededor de 39,000 millones de pesos, 38,000 millones de pesos, a 91,000 millones de pesos. Es un incremento bastante importante que lo que hace es meterle presión a la CFE para hacer frente a sus obligaciones en un plazo muy corto de tiempo. Ahí tendría que buscar, digamos, que refinanciar esa parte de la deuda, ¿verdad? Para estar, digamos, que un poco más holgados. Probablemente es una situación que no es extraña en el caso de la CFE, que podría justamente ayudarla desahogando precisamente este calendario de vencimientos que está muy cercano en el corto plazo. Sí, a diferencia de lo que pasa con Pemex. Digo, ¿y en qué está invirtiendo o en qué ha invertido en estos años la CFE? Mira, ciertamente no ha invertido en transmisión. Uh-huh. Recordemos que la CFE tiene como obligación invertir en CFE, de hecho en transmisión, de hecho es la única empresa que puede participar en esta actividad del sector eléctrico. Claro. Y sin embargo no está invirtiendo. Es algo que desafortunadamente tiene consecuencias, sobre todo para distintas regiones del país, en particular en la península de Yucatán, porque esta falta de infraestructura lo que hace es limitar la cantidad de energía que puede moverse en el país, de tal forma que regiones que son deficitarias en la generación de energía eléctrica y que no pueden traerla de otros lados del país, pues se ven afectados, por ejemplo, con apagones. Uh-huh. Exactamente, y también ahora que pues se mencionan mucho de las bondades, las posibilidades de atraer inversión por la relocalización de empresas eh, en algunas regiones del país, ¿también se ve como un cuello de botella ya? Sí, definitivamente es el caso del sur-sureste del país, en general, en particular en la península de Yucatán, no solo por el tema de transmisión de energía eléctrica, sino también tiene que ver con la red de gasoductos disponibles. Como te comentaba al inicio, la CFE utiliza el gas natural mediante tecnología de ciclo combinado para generar electricidad, pero si no hay red de gasoductos que permita el transporte del gas natural a estas regiones del país, sobre todo desde Estados Unidos, que es desde donde los importamos, pues en ese sentido puede tener estas consecuencias que desafortunadamente vemos en términos de los apagones que se ven de manera relativamente cotidiana en esta región, sobre todo en comparación con otras regiones del país. Claro. ¿Y tú cómo ves, Diego, el final de esta administración para la CFE? Digamos que se mantendrá sobre este mismo tenor de limitar las inversiones para pues no incurrir en mayores necesidades de capital y seguir de alguna manera aprovechando pues una recuperación de la economía que pues también supone una mayor demanda de energía eléctrica. Sí, mira, la CFE enfrenta retos muy importantes. Desafortunadamente, sus prioridades no parecen estar alineadas con las prioridades de la ciudadanía. Es el caso, como lo veníamos platicando, del tema de transmisión. Sí. Es el único participante en el mercado y, sin embargo, no está invirtiendo, lo cual tiene consecuencias para los mexicanos en general. Y además tiene otras presiones en términos de llevar a cabo inversiones, por ejemplo, en gasoductos, Sí. en otro tipo de actividades y dejar de enfocarse a la generación de energía eléctrica, que al final de cuentas es donde el sector privado participó de manera muy activa en años recientes, hasta Claro, hay el inicio de, alternativas. así es, hasta el inicio de esta administración, y en ese sentido creo que es importante que la CFE priorice realmente sus inversiones, qué es lo que debe estar haciendo, y en ese sentido que permita al sector privado participar en donde este es más eficiente y puede generar la mayor utilidad para la ciudadanía. Ahí es donde estaría, digamos, que la ganancia también. Pues Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, gracias por acompañarnos esta tarde para entender un poco sobre cómo están los números en la CFE. Que tengas buen inicio de semana. Igualmente, muchas gracias.